Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, aqui da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Hoje é dia do Senhor, domingo. Portanto, vamos honrar o nosso Senhor com nossos bens, não se esquecer de fazer as suas ofertas. Aqui na sua tela tem um QR Code e também na sua descrição tem ali todos os itens de oferta, né? Tanto para a estância minha, quanto para missões no exterior. Se lembrem dos nossos obreiros ali no exterior, em cada continente, e também o próprio Instituto Vida para Todos, e especialmente lembrem-se de uma oferta especial para Venezuela. Os nossos irmãos ali estão passando por muitas dificuldades por causa da situação política, econômica, social daquele país, e nós podemos ajudá-los sim, para que os nossos irmãos, né, cooperadores, obreiros, possam cuidar dos nossos irmãos naquele país, né, cuidando do seu sustento, para que o Senhor possa manter o testemunho naquele país. Portanto, né, não se esqueçam de fazer suas ofertas, e também da sua igreja, né, local, da sua obra regional, né, você, né, lembre-se nas suas ofertas, o Senhor certamente, né, o Senhor honrará você e aumentará a sua contabilidade na conta celestial. Muito bem. Então nós chegamos à mensagem 16, que tem por título: Perseverança é um sinal distintivo de um apóstolo, né? Isso está em 2 Coríntios 12:12. Eu vou só ler, não vou explicar, depois, né, a gente vai entrar nesse assunto. 2 Coríntios 12:12 diz assim: Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Aqui as credenciais, né, essa palavra credenciais pode ser traduzido por, né, sinais distintivos, sinais que distinguem, né, um apóstolo. Então, pois os sinais distintivos do apostolado foram apresentados no meio de vós com toda persistência. Essa palavra persistência é a mesma palavra que usamos para perseverança, né? Hipomone ou hipomoné, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Muito bem, então esse é o tema da mensagem. Só lembrando os irmãos que nós começamos, né, a mensagem 3 com a contextualização da época, né, das circunstâncias em que a igreja em Tessalônica foi gerada, os costumes da época, a cultura da época, a cultura grega, né, predominante, e também a religião, né, tanto a judaica e também a religião politeísta dos gregos. Então, tudo isso influenciou, né, marcou a situação em que a igreja em Tessalônica foi gerada. Nós já falamos isso na mensagem 3. E na mensagem 4 nós entramos em obra de amor, como, né, por meio de crer na palavra de Deus, Deus, então, através da fé, fez uma grande obra, uma obra forte no meio deles, de modo que eles se tornaram um modelo da fé, né? E também, na mensagem do outro final de semana, mensagem 11, nós entramos em labor de amor, e como o assunto sobre o labor de amor era um assunto extenso, nós então prolongamos para a mensagem 12. Então, 11 e 12, né, são a respeito de labor de amor. E nós, na semana passada, na mensagem 14, nós tínhamos que entrar, né, na perseverança da esperança,
embora a minha vontade era já entrar no assunto em que o irmão Esdras entrou, para a gente preparar a igreja, preparar os irmãos para a volta do Senhor, né? O irmão Esdras ontem falou sobre a vacina, né? E nós precisamos preparar, né, a igreja do Senhor para contra todas as coisas que estão tentando nos entorpecer. Precisamos estar alertas, vigilantes, adormecernos. para a volta Tenemos do que Senhor. estar despiertos y vigilantes para la venida del Señor. Yo quería entrar en ese asunto de preparar, pero yo tenía que terminar la perseverancia de la esperanza del mensaje 14. Y hoy yo había preparado para seguir cooperando con el hermano Esdras también en la preparación de la iglesia para la venida del Señor. Todavía, o Senhor não me permitiu, Pero el Señor no me permitió seguir adelante sin hacer una cosa importante, que es fundamentar a los hermanos en la fe, en el amor y en la esperanza. Yo necesito hacer esto. Pero antes que nada, yo quería contextualizar un poco mejor. Nosotros en estos últimos 2 años hemos venido estudiando el libro de Romanos, y de Romanos nosotros aprendimos la plena salvación de Dios, que viene desde la justificación de la fe, y nosotros entendemos cómo el hombre cayó, vimos lo que sucedió en Génesis 6, y después del diluvio nosotros aprendimos un poco sobre la civilización post-diluvio, el surgimiento de Nimrod, creando el reino de este mundo, el reino de los hombres, totalmente independiente al reino de Dios, protestándose contra el reino de Dios, queriendo que el hombre funde su propio reino. Y después vino la Torre de Babel, declarando total independencia de Dios. Y después el llamamiento de Abraham. Entonces Dios nos providenció el libro de Romanos con la plena salvación de Dios, que comienza con la justificación por la fe, la reconciliación y va hasta la santificación, y por fin Dios quiere glorificarnos, llevarnos para dentro de la gloria de Dios. Entonces el libro de Romanos fue así. Nosotros entramos en 1 de Corintios, 2 de Corintios, y también nos llevó 2 de Corintios 3:16 al 18, nos mostró que nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere transformarnos, quiere recibirnos para dentro de sí. Esto entonces vimos más adelante en el Evangelio de Juan, capítulo 13, que antecede al 14 al 17. Allí muestra el núcleo de la economía de Dios, que es también a través de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando nosotros creemos en Jesús, somos colocados, conectados con Dios Padre. Y a partir de allí, Dios comienza a hacer un proceso de santificación, de trabajar en nosotros y también de glorificación, hasta que un día nosotros seamos recibidos para dentro de la gloria de Dios, para dentro del propio Dios. Entonces, este proceso es maravilloso. Y Dios nos llevó a final del año pasado a ver el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos nos muestra cómo Dios va a hacer eso, cómo Dios va a glorificarnos, cómo Él nos va a llevar a este proceso de crecimiento hasta la madurez, hasta la perfección. Entonces Dios hizo con que Cristo se torne en la resurrección sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, que hoy penetró a los cielos y está sirviendo allí en el santuario de los cielos, intercediendo a favor de nosotros, trabajando para que nosotros lleguemos allí también hasta la gloria de Dios. Por otro lado, este año, en comienzo del año, vimos que no solo el sacerdocio de Cristo, sino también está la realeza de Cristo. Y la realeza de Cristo tiene todo que ver con la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, este mundo está en desorden y el hombre se desconectó de Dios en el jardín del Edén. Y con esa desconexión del hombre, la creación que Dios había restaurado aquí en la tierra también se desconectó.
entrou a maldição, né? Y entró la maldición, la tierra se tornó maldita por causa de la desconexión del hombre. Deus quer nos Pero gracias a Dios, Dios quiere reconectarnos nuevamente con Dios através, né, da nossa salvação, através da nossa a través de nuestra salvación, a través de nuestra fe. só que Entonces, solo que Dios tiene, com a rebelião con de la Satanás, rebelión de Satanás, con la caída del hombre, esse universo este universo entró en un colapso, né, entró en total desorden. se tornou Se hizo caótico este universo, esta tierra se corrompió, la violencia entró, el pecado entró, la muerte entró. O sea, se hizo un caos para vivir nesse mundo, en este mundo, en esta tierra. mas graças a Deus Pero gracias a Dios, Dios un día va a limpiar todas las cosas negativas, todas las impurezas. Deus, né, colocou Y Dios colocó a Cristo ser, né, para ser el rey del reino de los cielos. e ele apenas Y Él está esperando apenas que todas las cosas sean colocadas debajo de sus pies. Entonces, este proceso todo tiene todo que ver con la segunda venida de Cristo. Y era esto que yo pretendía, juntamente con Esdras, preparar la iglesia para esto. Mas Pero o Senhor, esta semana el Señor me incomodó. você não pode Usted no puede seguir adelante você não fundamentar si usted no fundamentar bien a los hermanos en la estructura de la vida de la iglesia, en la estructura de la vida cristiana. Entonces yo voy a permanecer en esto porque es un punto clave. Deus precisa Dios necesita preparar su iglesia. Su iglesia es el elemento clave para traer al Señor de vuelta, de introducir el reino de Dios. portanto Por lo tanto, no sé si todos entienden lo que es la estructura. Voy a explicar un poco. eu fui formado Yo fui graduado, eu fiz o curso hice el curso de ingeniería civil a especialidade em que y la especialidad en la que yo me gradué estrutural, es estructural. O sea, né, yo soy un ingeniero estructural. eu fiz cálculo Yo hice cálculos estructurales por toda a minha vida durante toda mi vida profesional. Mi vida profesional fue dirigida para estructuras. ¿Qué es estructura, hermanos? estrutura Estructura es todo aquello que es esencial né, para para un edificio. né, edifício. Por exemplo, a Por ejemplo, a fundação nós la chamamos de fundación, el fundamento, nosotros lo llamamos de infraestructura. La fundación necesita ser bien hecha, bien calculada, para que pueda aguantar, soportar todas las cargas del edificio. todas as cargas, né, ela suporta Él soporta todas las cargas puntuales y usted tiene que calcular para que soporte la fundación. Entonces la fundación es un elemento estructural y súper importante, la fundación. En segundo lugar, usted tiene la superestructura. Tiene la infraestructura, que es la fundación, y tiene la superestructura, que es el esqueleto. a estrutura, né, La estructura del edificio en sí para soportar, para sustentar né, aquel edificio. por exemplo, Por ejemplo, las columnas fazem parte hacen parte as estructural. lajes fazem parte, né, é elemento estrutural, porque se você Si tirar usted uma coluna, saca una columna, todo el predio puede caerse. quando você fizer Por lo tanto, cuando usted hace una reforma en su casa, una reforma en su apartamento, né, você não usted no tiene libertad você pode tirar de sacar. Usted puede sacar elementos no estructurales, sacar una pared, una ventana, una puerta, mas você pero usted no puede tocar la estructura, a no ser que un ingeniero estructural recalcule y reconstituya la estructura en el lugar. então tem que Entonces hay personas que no saben vão y van a reformar su apartamento y acaban demoliendo una pieza estructural y el edificio puede caerse. o elemento El elemento estructural es importante para soportar una obra, un edificio.
La vida de la iglesia es la misma cosa. Usted puede tener muchos elementos de cierre para funcionalidades, de estética para belleza, como el piso, elementos de decoración, los metales. Usted puede tener muchos de esos elementos que no son estructurales, pero son importantes para el edificio. Pero los elementos estructurales, usted no puede quebrarlos. No pueden faltar ningún elemento estructural. Y es esto que yo quiero dejarle claro a ustedes. ¿Por qué el Señor me hizo volver a hablar sobre esto? Porque la fe, el amor y la esperanza, de la manera en que nosotros estamos viendo ahora, yo estoy intentando mostrarle a ustedes de una forma nueva la fe, el amor y la esperanza. Y estos tres elementos totalmente interligados, porque ellos hacen parte de la estructura. Bien, primeramente nosotros entramos en esta estructura, entramos en la vida cristiana, en la vida de la iglesia, por medio de la fe. Y la fe viene por la palabra. Entonces los tesalonicenses, aquí vamos a mostrarle a través de la experiencia de los tesalonicenses, en el capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, versículo 6, dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. O sea que cuando comenzó la fe de los tesalonicenses, fue cuando ellos recibieron la palabra. Entonces la palabra, ella trae la posibilidad de que nosotros tengamos fe. Entonces ahí voy a tener que volver nuevamente a Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por esta predicación. Aquí en griego es oír. La fe viene por el oír. Porque la parte de nuestro cuerpo, la parte física de nuestro cuerpo, para recibir la palabra es a través de la audición. Nosotros oímos, la palabra viene y nosotros la recibimos por medio de la audición. Entonces la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces alguien necesita haber hablado la palabra de Cristo, la palabra de la fe, la palabra del Evangelio. Tiene que llegar a nosotros. Entonces vamos a volver nuevamente a aquella ilustración que hice un tiempo atrás. Vamos nuevamente a ver esta figura de la fe como un vehículo. La fe es un camión y ese camión viene trayendo la fe objetiva, la fe objetiva de Dios. La fe aquí existe en este universo independientemente si el hombre cree o no. Entonces la fe es el propio Cristo. Y si usted saca a Cristo, se derrumba todo el plano de Dios, toda la economía de Dios. Entonces la fe es el propio Cristo. Entonces Dios está en Cristo proveyendo a nosotros la fe. Esto es la fe a través de la palabra, su propia vida y naturaleza. Entonces la fe aquí es Cristo y nosotros estamos aquí. Los tres círculos concéntricos se refieren a nuestro cuerpo, la parte exterior, nuestra alma y nuestro espíritu, la parte interior. ¿Y cómo nosotros podemos recibir Cristo?
a través de la fe. ¿Cómo conseguimos recibir este contenido de la fe para dentro de nosotros? Es a través de la palabra. Entonces, alguien habló la palabra a nosotros y esa palabra trae este elemento de la fe para dentro de nosotros y golpea en la puerta de nuestros oídos. Aquí en el cuerpo usted tiene que oír. Entonces, cuando usted oye, usted puede rechazar diciendo, no quiero oír eso. O usted puede recibir. Pero un día Dios lo tocó a usted. Y usted recibió la palabra de Cristo. Y entró y golpeó la puerta en su alma. Y quien recibe primeramente en el alma es la mente. La mente es la parte líder de nuestra alma. La mente piensa, yo hoy voy a recibir. La emoción aprecia, le gusta, y la voluntad toma la decisión. Y usted recibe este camión que es la palabra, consigue depositar el elemento de la fe dentro de su espíritu. Y como reacción, ¿por qué el camión de la palabra consiguió depositar aquel elemento de la fe en usted? Es porque usted recibió, usted creyó. Creer es recibir. Entonces usted recibió, usted dijo, yo quiero, y recibió. Juan capítulo 1, 12 dice, João capítulo 1, versículo 12 diz assim, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creem no seu nome. Então, crer é Entonces, creer es recibir. El momento en que usted recibió la palabra, en el momento en que usted recibió aquel camión que trajo el elemento de la fe y surgió dentro de usted su fe subjetiva. ¿Por qué? Porque usted creyó. Entonces, su fe es para creer. Su fe solo tiene una utilidad, es creer. Entonces Dios siempre va a mandar a través de la palabra el elemento de la fe. Y usted solo necesita hacer una única cosa, que es creer. Entonces su fe subjetiva tiene solo esa función de creer. Coloque esto en su cabeza. Creer significa recibir. Entonces usted creyó, recibió. Y usted ahora tiene un elemento de Dios depositado dentro de usted, en su espíritu. Muy bien. Entonces yo necesito avanzar un poco, no puedo quedarme mucho tiempo en esto. Y allí nosotros vamos para Hebreos capítulo 11. Queridos hermanos, necesito repetir todo esto, porque es importante que nosotros entendamos cómo esto hace parte de la estructura. Es un elemento estructural, no puede faltar nada de este elemento estructural. Capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí la fe no es la fe objetiva que es Cristo. Esta fe aquí de Hebreos 11.1 es su fe. Es su fe subjetiva. Entonces, esta su fe subjetiva, como yo dije, solo tiene una función, que es creer. Cuando usted cree, su fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Voy a explicar un poco mejor, repitiendo. No tengo miedo de repetir, porque esto es muy importante. Entonces, la fe es la certeza, y esta palabra certeza, ella fue traducida en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Assim, ele Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser,
del ser de Dios, de la substancia de Dios. Entonces, esta palabra en griego para traducir ser a Cristo, al Hijo, es la expresión exacta del ser de Dios, de la substancia de Dios. Esa palabra ser en griego es hipóstasis. Y esa misma palabra, hipóstasis, es usada, volviendo para Hebreos 11:1. Entonces, la fe es la hipóstasis de cosas que se esperan. Entonces, es el propio ser de Dios. Y esta palabra seria, hipóstasis, existe en portugués. En portugués es hipóstasis. Yo pedí para hacer un slide solo para grabar en su corazón. Proyecten allí. Hipóstase. Para los pensadores de la antigüedad es la realidad permanente, concreta y fundamental. O sea, la substancia. Esto existe en portugués. Entonces los pensadores de la antigüedad, ellos acertaron, ellos sabían que en este universo tiene que haber una realidad permanente, tiene que haber una realidad concreta, tiene que haber una realidad fundamental. Y yo diría que este universo tiene que tener una única verdad absoluta. Esa verdad, ella es permanente, ella es fundamental y ella es concreta. Y esta verdad es el propio Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, porque es por medio de él que se va al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en este universo, si no hubiera un padrón de verdad, ¿quién conseguiría definir las cosas? Por eso que hoy, en el mundo en el que vivimos, si no tomamos a Dios como verdad, la palabra de Dios como el padrón de la realidad, cada uno habla lo que quiere. Cada uno argumenta como quiere. Y nosotros nunca sabemos cuál es la verdad absoluta en este universo. Gracias a Dios que en este universo hay una única realidad permanente que no cambia. La única realidad fundamental. Y esa realidad fundamental es concreta. Ella es concreta porque ella es una persona, es Dios. La verdad es Dios. Y esa misma palabra, hipóstasis, puede ser traducida para sustancia. Por lo tanto, la fe, y yo digo su fe, la fe cuando usted cree, su fe transforma, ella tiene acceso a la substancia de Dios. Su fe tiene acceso a la realidad permanente en este universo. Su fe tiene acceso a la única verdad absoluta en este universo. Usted no se queda balanzando de un lado para el otro. Usted no vacila cuando uno argumenta de una forma y el otro argumenta de otra forma. Como aquel niño que es llevado, agitado según el viento de doctrinas. Va para un lado y para el otro. No, si usted está firmado en la verdad única, en la realidad única de este universo, usted no vacila. Gracias a Dios que existe y es el propio Dios. Y es hipóstasis, es eso. Entonces su fe consigue tener acceso a lo que Dios es. Su fe lo lleva a usted. Es una ventana, es un acceso, es una puerta que hace con que usted llegue a las cosas de la dimensión de Dios, de la dimensión espiritual. Y nosotros aquí en esta tierra, nosotros nacemos y fuimos creados todo en la dimensión material, física, dimensión de lo que es visible. Pero lo que es visible, este mundo visible, vino de las cosas invisibles.
Esto está en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, las cosas que no aparecen. Entonces las cosas visibles, Pablo dice en 2 de Corintios 4:18, las cosas visibles son temporales. Las cosas visibles es solo para que nosotros vivamos esta vida. Y Dios quiere producir en nosotros las cosas invisibles. Dios quiere producir en nosotros los elementos de Dios, los elementos de la realidad permanente. Dios quiere producir en nosotros la sustancia de Dios. Él quiere colocarla aquí, dentro de nosotros. Por lo tanto, la fe, ella consigue hacer con que usted tenga acceso a las cosas invisibles, la convicción de las cosas que no se ven. Entonces, gracias a Dios, use su fe, querido hermano. Yo estoy hablando esto para que usted entienda que el cristianismo no es meramente una religión más. Todas las religiones, dicen los pueblos, que llevan a las personas a hacer el bien. No es verdad. La vida cristiana no es una religión. La vida cristiana comienza con el elemento estructural de la fe. Y la fe lleva a usted a tener acceso, contacto con el propio Dios, que usted no consigue tener contacto con el mundo físico en esta dimensión tridimensional. Nosotros no conseguimos contactar a Dios, pero gracias a Dios, a través de la fe, nosotros tenemos acceso a las cosas maravillosas, a las cosas invisibles, de la riqueza de Dios, de la vida de Dios, de la naturaleza santa de Dios y del amor de Dios. Muy bien, entonces este punto tiene que quedar muy claro para ustedes. Y de la fe, cuando entonces usted recibe, por la fe, por su fe, usted creyó en la palabra de Dios. Y usted recibe este camión de la palabra, va colocando para dentro de usted el propio Dios. Y Dios es amor, la esencia de Dios es amor. Entonces, cuanto más usted ejercita su fe creyendo en la palabra, por lo tanto, mis hermanos, ustedes no pueden parar de creer. Usted creyó en el Evangelio por primera vez y usted fue regenerado por su espíritu. Ganó la salvación de su espíritu. Pero Dios quiere que usted permanezca conectado a Él. Porque no solo su espíritu necesita de la salvación, pero Dios quiere salvar su alma. Su alma está desconectada de Dios. Su mente todavía está muy suelta, según sus propios pensamientos. Su emoción todavía no está controlada por Cristo, no está siendo domada por Dios. Su voluntad, usted tiene muchas voluntades. Usted quiere hacer esto y aquello. Entonces Dios necesita conectar su alma, su mente, voluntad y emoción. Entonces para eso usted necesita recibir continuamente la palabra, más de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te va trayendo más elementos de la fe, más elementos de la vida de Dios, de la propia naturaleza de Dios, de la esencia de Dios. Y al final usted va a ser lleno del propio Dios. Usted va a llenarse de la propia esencia de Dios, que es el amor. Y ahí engendra en usted el trabajo de amor, el labor de amor. Amor por las personas, amor a Dios. Y el labor de amor va a llevarlo a usted a la perseverancia de la esperanza. Entonces la perseverancia es la que va a llevarlo a usted a crecer y madurar. Y usted tiene perseverancia porque usted cree que Dios va a galardonar a aquellos que vivieron hoy de acuerdo con su voluntad y que agradó a Él en su vivir diario. Por lo tanto, mis queridos hermanos, estos son elementos de la estructura de la vida cristiana, de la vida de la iglesia. Y es así que nosotros vamos siendo preparados para la segunda venida del Señor. Entonces, hermanos, yo quiero dejarles claro. ¿Por qué yo le estoy hablando esto hoy? Porque yo quiero tomar un modelo.
Cristo, Él fue el modelo. modelo, né? Só que Cristo, ele não Solo que Cristo, Él no necesitó tanto do modelo da fé, porque No necesitó el modelo de la fe porque Él mismo era la fe. Lo único que Él hacía en términos de la fe, como hombre, Él ejercía la fe, ejercitaba la fe, creyendo en Dios, creyendo en la palabra de Dios. Y Él era el modelo del labor de amor. ele veio, o amor dele, El amor de Él es un amor de sacrificio, de amor. Él vino a la tierra donándose para el hombre. Él no se preocupó en haber sido rebajado, haber sido humillado. mas ele, né, Pero Él vino aquí a la tierra porque Él vino para hacer un sacrificio, para sacar el pecado del mundo. Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él vino exactamente para donarse como sacrificio por todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él tenía esperanza de que cuando Él muriera por la muerte en la cruz, Dios lo resucitaría. Y Dios lo exaltaría. e o elevaria Y lo elevaría a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, siendo exaltado, y Dios lo colocaría como rey del reino de los cielos. Muy bien, entonces Él fue el modelo, pero ahora, hermanos, vamos a ver el modelo en los apóstoles. En los apóstoles. esse modelo para nós, né? Por exemplo, Ellos son este modelo para nosotros. Hebreus, En Hebreos capítulo 13, Hebreus capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 7. versículo 7. Diz assim: Lembrai-vos Acordaos de vuestros pastores os quais vos pregaram que os hablaron la palabra de Dios. considerando Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. que tiveram. Para você Para imitar, que usted imite, usted necesita de modelos. Y Pablo en 1 de Tesalonicenses también dijo que los tesalonicenses lo imitaron. Entonces, gracias a Dios que Dios dejó en toda la historia de la iglesia modelos de fe. Então aqui diz: Entonces, aquí dice, imitai a fé que tiveram esses imitad la fe que tuvieron estos nuestros guías, los que lideraron y lideran entre nosotros, que predican la palabra de Dios. En el versículo 17, aos vossos obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, eles, pois velam porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que façam isto com alegria. para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Deixar claro Entonces quiero dejar claro que Dios dejó estos hombres, estos apóstoles, como modelo como modelos de fe, de amor y de esperanza. esperança. Então eu queria Entonces yo quería mostrarles a ustedes primeramente cómo Pablo en Gálatas, vamos a ver en Gálatas capítulo 1, que mudança cuál fue el cambio radical que hubo en la vida de Pablo por causa de la fe. quando ele creu, Cuando él creyó, esa fe trabajó, hizo una obra radical, extraordinaria en la vida de Pablo. Y es esto que quiero mostrarle a ustedes. Y esta misma fe está en usted. Esta misma fe, cuando usted cree en la palabra, puede hacer este trabajo este grande trabajo. Hay personas que dicen, cuando yo creí no hubo un gran cambio en mi vida. Fue algo así, agua con azúcar. Pero si usted aplica la fe, todavía puede suceder. Crea en eso. Obra de fe es eso. Miren, vamos a ver a Pablo como ejemplo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? se agradasse Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Entonces, un siervo de Dios, él es para dejar un modelo al rebaño, un modelo para los demás. Entonces, en primer lugar, un siervo de Dios no está aquí para agradar a los hombres. está aqui vivendo. No está aquí viviendo en favor de los hombres. Aliás, ele não
Él no busca hacer el favor de los hombres, sino Él hace el favor de Dios. El amor que Él dispensa, el trabajo que Él dispensa en favor de los hombres es en favor a Dios. Él no está aquí porque alguien le paga bien, o alguien lo agrada, o alguien lo exalta. No, Él no está para eso. Él está aquí como siervo de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo era esa única persona que recibió directamente la palabra del Señor Jesús. El Señor apareció a él en el camino para Damasco. E aprobou a Deus revelar su Hijo a él. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Miren cómo él era y cómo él cambió después cuando creyó. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Miren el cambio aquí. Pero cuando agradó a Dios, que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, hermanos, yo quiero mostrar con esto el cambio radical de la obra de la fe. Lo que la obra de la fe operó en Pablo, que creyó. El simple hecho de creer causó una revolución en la vida de Pablo. Hechos, capítulo 26. El propio Pablo hace un testimonio de su vida. Él estaba hablando al rey Agripa, versículo 4. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pensé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, que soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado con esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces yo dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti,
para te constituir para ponerte por ministro y testigo tanto das coisas em que me de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás como que é? E da potestade de a Satanás Dios, para que reciban recebam eles remissão por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. celestial. Queridos irmãos, Queridos hermanos, yo quiero mostrarles a ustedes que o simples fato de crer, lo que el simple hecho de creer, de recibir una palabra de la fe, la palabra que viene de la fe de Dios, puede cambiar a una persona. então, não Entonces no es una cosa pequeña. La fe hace parte de la parte estructural de nuestra vida cristiana. Por lo tanto, vamos a ejercitar más la fe. La fe viene por el creer. ¿Creer qué? Creer la palabra de Dios. os filipenses, quando eles Y los filipenses, cuando ellos creyeron palavra que que la palabra que Pablo y Silas les hablaba não era no era palabra de hombres, sino la palabra de Dios, esto está en 1 de Tesalonicenses 2, 13, outra razão, ainda temos nós para incessante por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios é que tendo vós de que a cuando palavra que recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. em vós os que credes. Queridos irmãos, Queridos hermanos, este es el secreto. Dios puede hacer cosas tremendas en su vida, pero usted tiene que entender cuál es el elemento estructural. El elemento estructural comienza por la fe, y la fe no es solo la fe objetiva, es su fe. Usted necesita aprender a creer, necesita aprender a creer en la palabra de Dios. Cuando el Señor, todos los fines de semana, todas las reuniones ministeriales, Dios está hablando su palabra. se você tiver a Y si usted tiene la simplicidad de apenas creer en esta palabra opera eficazmente en usted. Oh Señor Jesús. irmãos, eu não Hermanos, tenho esperança de conseguir terminar. Yo no tengo esperanza de conseguir terminar. Estoy apenas en el primer elemento. Y yo preparé para terminar los 3 elementos estructurales. Pero de cualquier forma, quiero dejar muy claro esto. Vocês se lembram? Ustedes recuerdan Em en 2 Corintios, segunda epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, cuando nosotros hablamos que en el jardín del Edén, Adão, ele vivia com uma Adán, él vivía con una simplicidad, sinceridad e ingenuidad total. ele confiava, né? Él confiaba en Dios y en su palabra. A palavra de Deus é La palabra de Dios era lo que lo guiaba. La palabra de Dios era todo, era la verdad, era la referencia. essa Entonces, esa era la simplicidad del hombre en el jardín del Edén. Para recibir la palabra de Dios, queridos hermanos. Es de eso que nosotros necesitamos. Entonces, 2 Corintios 11, versículo 2. mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja Porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, nosotros teníamos apenas... La única cosa que el hombre tenía que hacer en el jardín del Edén era creer en la palabra del Señor. Era creer en la palabra de Dios. Y cuando el hombre creyese en la palabra de Dios, esa palabra hacía el trabajo en el hombre. Esa palabra propiamente dicha ela, hace la obra. Ella hace la obra. portanto, Por lo tanto, nosotros necesitamos volver a esa simplicidad. Queridos hermanos, yo quiero decirle a ustedes, ¿por qué el comportaje dinámico está revolucionando a nossa nuestra predicación del Evangelio del Reino por medio de los libros? é porque um grupo de jovens
es porque un grupo de jóvenes muy simples, ellos eran apenas cuidadores del hermano Don. Eles tinham somente coração, era honrar o irmão. Ellos tenían apenas un corazón de honrar al hermano Don. Hacían eso porque honraban. Sabían que aquel hombre era el hombre de Dios, el siervo de Dios, y ya en su vejez necesitaba de una ayuda física. Y esos jóvenes se intercambiaban para que en honra al siervo de Dios ellos lo cuidaban del hermano Don en todos sus aspectos prácticos. Pero ese contacto y esa fe que ellos tenían de que ese era el hombre de Dios y todo lo que ese hombre hablaba, ellos creían. Y ese creer en la palabra, porque de hecho ese hombre, el hermano Don, fue usado por Dios para hablar la palabra profética. Y quien creyese en la palabra, esa palabra operaría eficazmente en él. Entonces, eso hizo con que poco a poco se formase entre ellos un grupo de personas con fe en la palabra de los profetas. Así como en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Allí dice: creed en el Señor vuestro Dios y estarás seguros, y creed en sus profetas y prosperarás. Entonces todo el secreto está en creer en la palabra de Dios, mismo que ella sea dicha por los profetas. Entonces, creyendo en sus profetas, las cosas prosperan. Entonces, este grupo de jóvenes, un día el hermano Don dijo: ustedes van a ser parte, van a formar un PAC, que es puesto avanzado de colportores. Y ese grupo de jóvenes dijo: pero nosotros ni colportores somos. Ellos se quedaron desesperados, pero creyeron en la palabra. Queridos hermanos, yo no voy a explicar mucho el resultado de eso. Ellos creyeron en la palabra de los profetas, practicaron la palabra profética, ellos fueron atrás de esa promesa y el Señor fue honrando a ellos y descubrieron un camino totalmente nada convencional del comportaje. Y el Señor revolucionó el comportaje dinámico por medio de ellos. Hoy, por medio del comportaje dinámico, nosotros estamos distribuyendo casi 9.000 libros diarios. Muchas y muchas personas, millares de personas, están recibiendo una oración en la hora más crítica de la vida de ellas. Estos colportores nuestros no son vendedores de libros. Existieron en el pasado muchos vendedores de enciclopedias. Pero hermanos, ellos no son meros vendedores de libros. Ellos no están atendiendo. Ellos están atendiendo la necesidad de las personas, siendo obedientes a la palabra. Y el Señor está realmente haciéndolos realizar muchos milagros. Muchos casamientos siendo destruidos por medio de una oración, por medio del comportaje, fueron restaurados. Muchos problemas de familia, ellos con una oración reconectaron las personas con Dios. Y algunos con problemas de desempleo, el Señor hizo milagros. En cuestiones de enfermedades, el Señor también hizo milagros de cura. Todo eso, hermanos, fue por creer. Por lo tanto, la fe aquí es su creer. Cuando usted cree con simplicidad en la palabra, el Señor opera milagros, no solo en el comportaje dinámico, sino también el avanza joven. El avanza joven surgió en Maranhão, en la región de San Luis. Cuando las conferencias de jóvenes, estos jóvenes de Maranhão, la región de San Luis, ellos eran muy pocos, tal vez eran media docena. Y ellos veían que en todas las regiones el Señor estaba consiguiendo muchos jóvenes. Y ellos estaban preocupados en conseguir más jóvenes. Ellos no inventaron cosas para hacer. Ellos creyeron en la palabra profética.
Y ellos se quedaron debajo del encabezamiento de los cooperadores, de los hermanos que estaban a su frente, y practicaban solamente todo lo que la palabra profética hablaba. Ellos no inventaron cosas para hacer, no hicieron cosas diferentes. Ellos apenas practicaban, tenían fe en la palabra profética. Queridos hermanos, esta palabra profética, esa fe en la palabra profética, revolucionó el trabajo de los jóvenes. Con media docena de jóvenes, y de repente en poco tiempo ellos eran 200, más de 200. Y así eso se desparramó por todo Brasil y también por los continentes. Queridos hermanos, todo comienza por creer en la palabra profética. Hermanos, nosotros estamos hoy en un momento en que nosotros necesitamos recoger mucha gente, extender nuestra red de protección y de cuidado. Esas personas que están siendo ganadas por medio del comportaje dinámico, por medio de las transmisiones del Instituto Vida para Todos, por medio del Avanza Joven, por medio de otras herramientas que el Señor nos dio, Bucafé, etc. Nosotros estamos necesitando cuidar de esas personas. Entonces, con la fe viene el labor de amor. Y el labor de amor, yo no tengo mucho tiempo para hablar. Primera Tesalonicenses. Que el Señor me dé sabiduría cómo hacer, porque yo no consigo terminar. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, porque aquí parte de todo. Del porqué de eso todo. El amor, mis queridos hermanos, viene por la fe. El amor viene, ¿por qué? Porque la fe hace con que usted tenga acceso a Dios. Acceso a la substancia de Dios, acceso a la única realidad permanente, la única realidad concreta, la única realidad que es fundamental. Y usted, recibiendo por la fe, es como un canal, como una puerta que viene hasta su espíritu por el creer. Y todos los elementos de Dios, todos los elementos invisibles de la dimensión de Dios, usted está siendo lleno por la propia vida y naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios, mis queridos hermanos, es amor. Y Dios va a llenarlo a usted de amor. Cuanto más usted recibe la palabra por medio del creer, por medio de la fe, y esa fe opera en usted cambios radicales, y usted va a ser saturado de la esencia de Dios, que es el amor. Usted comienza a actuar como una madre. Una joven que nunca fue madre, ella tiene una actitud. Pero el día que le nace un hijo, un bebé que sale de su vientre, cambia completamente esa persona. Ahora tiene una vida que salió de ella. Y esa relación de la madre con el bebé es una relación misteriosa. Yo no sé de dónde viene esa ligación, esa unión tan fuerte entre madre y hijo. Si algún asaltante asalta el carro y amenaza la vida del bebé, la madre da la vida por su bebé. Esa unión es extremadamente fuerte. Y la madre no mide esfuerzos para cuidar del bebé. Ella puede hasta estar enferma, muy cansada, pero ella cuida de su bebé, porque existe una relación que Dios creyó allí, un amor muy fuerte entre madre y el bebé. Entonces en Tesalonicenses habla la misma cosa. Capítulo 2, versículo 7. Pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos, ou como mãe que como madre que cuida con cariño a sus propios hijos. De repente aquellos tesalonicenses, aquellos propios judíos que se convirtieron, y aquellos muchos griegos se convirtieron, aquellas mujeres nobles que se convirtieron en Tesalónica,
se hicieron bebés, hijos de los apóstoles, de Pablo, de Silas y de Timoteo. Entonces se creó una relación de vida en que Pablo no medía esfuerzos para cuidar de ellos. Querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Hermanos, aquí habla de trabajo y fatiga, trabajando. Hermanos, esto ya hace parte de la perseverancia. Por lo tanto, es todo una única cosa. El fe, amor y la perseverancia están unidos. La obra de fe, el labor de amor y la perseverancia de la esperanza están totalmente unidos porque hacen parte de la estructura. Tenemos la infraestructura, la superestructura y todo hace parte de una única cosa. Una cosa está unida a la otra. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El labor de amor tiene un objetivo, una dirección y un sentido. Ellos no estaban amando ciegamente sin nada. Ellos estaban preparando a estos hijos que nacieron para vivir de modo digno de Dios, que los llama para su reino y su gloria. 2 Corintios 11, donde leímos, vamos a volver a 2 Corintios 11, versículo 7. Cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humilde. Porque yo humildemente a mí mismo, para que vosotros fuisteis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Oye, hermanos, todo se hace por dinero, todo se hace por una ventaja personal. Pero en la vida de Dios, en la estructura de la vida cristiana, de la vida de la iglesia, no hay esto. Entonces estos son modelos para nosotros. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. ¿Será que yo hice todo esto? No quise ser pesado a ustedes, no acepté de ustedes mi sustento. ¿Será porque no los amo? Al contrario, Pablo los amaba demasiado a los corintios. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a vosotros. Siempre existen los oportunistas que quieren entrometerse entre los apóstoles verdaderos y los que fueron engendrados por la palabra de la predicación de ellos, para obtener ventajas, aprovecharse de sus hermanos. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Rápidamente vamos también para Gálatas. Gálatas 4, 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós.
Irmãos, Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. enfermidade na carne vos foi uma Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. nem desgosto. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Não sabemos o que é. Nosotros no sabemos. Pablo fue allí con una enfermedad, un problema físico, tal vez apariencia que podía asustarlos, Levaram isso em consideração. pero ellos no tuvieron esto en consideración. Depois da vossa exultação, foi ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, para os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces es posible que Pablo tenía una enfermedad en los ojos, coisa algo aparente, não levaram y ellos no le dieron importancia, y si es posible ellos arrancaban sus propios ojos para que Pablo sea curado. Mas que aconteceu? Pero ¿qué es lo que sucedió? Tornei-me porventura Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. os que vos obsequiam, Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartados que o vosso de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. quer dizer, havia O sea, había algunos judaizantes queriam, né, que querían entrometerse, querían confundir a los gálatas quanto ao en cuanto al evangelio puro que Pablo estaba predicando, como de padre a hijos, como de madre a sus bebés, e y queriendo quitar la simplicidad de los gálatas con relación a los apóstoles. Ellos con relación a Pablo, ellos eran capaces de dar la propia vida, arrancar sus propios ojos. Pero de repente, con esa perturbación de estos judaizantes, queriendo introducir la circuncisión, queriendo introducir observando la observación de la ley, queriendo introducir guardar la fiesta, los días, y esa confusión toda, os filhos, quitó a los hijos de la fe de Pablo de aquella simplicidad que ellos tenían. irmãos, Hermanos, esto es muy común que suceda. irmãos, Por lo tanto, hermanos, nosotros vamos a restaurar esa simplicidad y ese amor. Ese amor de los apóstoles por los hijos de la fe que ellos engendraron tiene que estar en nosotros. Yo estoy diciendo esto es porque nosotros necesitamos cuidar de aquí en adelante para el Señor volver. eu já disse quando falei em Yo ya dije cuando hablé en Juan 14 al 17 que o nosso nível que nuestro nivel de amor tem que ir para tiene que ir para otro nivel, tiene que subir de nivel. e o nosso Nuestro nivel de unidad también tiene que subir. e o nosso nível de Nuestro nivel de santidad, de gloria, todo necesita subir para atender la necesidad del Señor en los últimos tiempos. Entonces ahora llegó el momento de que nosotros amemos, de engendrar hijos y cuidar de esos hijos. agora a vida Entonces la vida de la iglesia necesita recibir esos muchos hijos que están siendo engendrados por el colportaje, por la transmisión de la palabra, por el avance joven, pela por la propia vida de la iglesia. né, e nós Y nosotros necesitamos aí, queridos irmãos, recoger, labutar trabajar, laborar en el labor de amor. e o labor de amor Y el labor de amor requiere perseverancia. No voy a conseguir terminar la perseverancia, pero yo quiero mostrarles una única cosa. La palabra perseverancia palavra es la palabra en griega hipomone. hipomone pode projetar Pueden proyectar esta frase que yo preparé. a perseverança La perseverancia é hipomone es né, hipomone ou hipomone o hipomone, tá? Hipomone ou hipomone, que que é es aquele que aquel que persiste con paciencia, suporta pressões soporta presiones sin desistir, não se que no se desvía de su propósito delante de las probaciones o sufrimientos. essa é a Esta es la palabra perseverancia. Então, irmãos, a Entonces, fé hermanos, la fe llévanos hasta Dios
Y Dios dispensa su esencia, que es amor. Y el amor necesita de perseverancia. Nosotros no desistimos, hermanos. Nosotros cuidamos con perseverancia. Yo voy a pedir para pasar el próximo slide. La perseverancia marca el pasaje de la vida espiritual incipiente para la maturidad, para la madurez. ¿Usted quiere crecer en vida? ¿Cómo se hace para crecer en vida? Es por medio de la esperanza que usted va a pasar para la madurez. Entonces, bien, yo no tengo más tiempo, queridos hermanos, voy a terminar aquí y espero que el Señor me dé en la próxima oportunidad para poder terminar este encargo. Yo quiero decirles a ustedes que la perseverancia, ella viene también del dispensar de la fe. Quiere decir, cuando nosotros tenemos acceso a las cosas de la fe, nosotros recibimos la esencia de Dios, que es el amor. Y el amor necesita de perseverancia. Día tras día, aquel trabajo, aquella fatiga, muchas veces delante de presiones, vienen momentos difíciles, vienen sufrimientos a veces, parece ser más de nuestras fuerzas, pero Dios nunca manda una probación a más de nuestras fuerzas, y Él siempre suple con su gracia. Hermanos, así vamos a preparar una iglesia vencedora para traer al Señor de vuelta. El Señor necesita de esa vida cristiana estructurada, de esta vida de la iglesia estructurada, para que nosotros ganemos más personas, retener más personas, cuidar de más personas, para que esas personas sean preparadas para ser ese ejército de jóvenes santos, para traer al Señor de vuelta. La voluntad del Señor será cumplida, pero es por medio de la iglesia. Y la iglesia solo lo va a cumplir por medio de esta vida estructurada, vida cristiana estructurada, vida de la iglesia estructurada, por la fe, el amor y la esperanza. Dios los bendiga a todos. Voy a hacer una oración para terminar. Señor Jesús, bendiga a todos los que nos escuchan. Señor, que tu fe esté operando grandemente en cada uno de los oyentes. Que todos puedan ejercitar su fe creyendo en la palabra con total simplicidad y pureza. Señor Jesús, esta palabra tuya trae tu propia vida y naturaleza para dentro de nosotros. Va a saturarnos con los propios elementos, sustancia de Dios, y llenarnos de amor. Y ese amor nos hace trabajar, labutar, para cuidar de los suyos, cuidar de su plano, de su iglesia. Y para eso necesitamos de perseverancia, porque vendrán tiempos difíciles, vendrán presiones, vendrán sufrimientos, tribulaciones. Pero querido Señor, nosotros no desistimos, porque tu esperanza nos trae esa perseverancia. Nosotros vamos a perseverar hasta tu venida, y aquel que perseverar hasta el fin será salvo. Guarda a nuestros hermanos, guarda a todos los que nos están escuchando, guarda sus familias, guarda su salud física, su salud mental y también su salud espiritual. Señor, cada vez agregue más personas para esta lucha por el reino en los tiempos finales. Nosotros sabemos que el tiempo está llegando. No queremos estar distraídos, queremos estar prontos, velando, siendo sobrios en estas palabras, preparando una vida de la iglesia, una iglesia de vencedores, una iglesia en Filadelfia. Somos pocos, pero nosotros vamos a ser útiles para traer al Señor de vuelta en el cumplimiento de tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.